tumba fue abierta y estaba vacía porque tú habías vencido a la muerte. Y hoy, Señor, queremos exaltar tu nombre, queremos Buenas tardes, sean todos bienvenidos. ¿Qué tal si vamos a la palabra? El título hoy es, muchos dirán es obvio, todavía no lo han puesto, pero le titulé El gran impacto de la resurrección. Porque la resurrección causó un impacto en todo aspecto, pero en el corazón y la mente de los discípulos fue algo que uno dice, ¿qué pasó? Porque se volvieron de temerosos a valerosos. ¿Cuántos quieren ser valerosos? Entender lo que Jesús hizo nos lleva a tener valor, no a ser temerosos. Él seguido a sus discípulos les decía, no tengan miedo. ¿Qué crees que nos sigue diciendo hoy en día? No tengan miedo. Ay, pero no sabes la que estoy pasando. Yo no, pero Él sí. Y Él está por encima de cualquier problema, circunstancia o situación. Entonces, la última semana o los últimos días de vida de nuestro Señor en la tierra y su resurrección fueron de verdad días de gran impacto. Encontramos que hace 8 días Él llegó a la ciudad de Jerusalén y hubo un gran revuelo en la ciudad y lo recibieron como el Mesías, como el Rey prometido. Y Él entró en un burrito, como explicábamos, y fue aclamado como el Salvador. Y la multitud estaba con regocijo. ¿Cuántos se regocijan que Él es nuestro Salvador, que ya vino? Estaban gozosos, pero había contrastes entre la misma ciudad y la misma sociedad. Porque cuando llegó al templo y los religiosos se enojaron porque echó fuera, puso orden en el templo y echó fuera a los comerciantes que estaban dentro del templo y volcó las mesas de los cambistas, se enojaron, se molestaron. Así que había sentimientos de todo tipo. Y alrededor de Jesucristo siempre ha habido sentimientos de todo tipo. Hoy en día también, en una misma familia, hay sentimientos y emociones de todo tipo. Jesús dijo, en una casa a veces va a haber división, en una misma familia por causa de Cristo. Estará el esposo contra la esposa contra el esposo, los padres contra los hijos contra los padres. Pero es por nuestra carnalidad, por nuestra naturaleza humana, no porque Él no haya demostrado que Él es bueno y que Él vino a bendecirnos, a salvarnos y a darnos propósito en nuestra vida. Así que Jesús vino y siempre hubo ese conflicto, pero en estos últimos días fue una efervescencia mucho mayor. Él es aprendido después de estar angustiado ahí en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, y de clamar al Padre. Y dice, estaba angustiado hasta la muerte, pero estaba dispuesto a todo por amor a cada uno de nosotros. Pero muchos hoy en día rechazan su amor.
prefieren otras cosas, como Judas prefirió 30 monedas de plata que ser recordado como uno de los apóstoles que después llevaron el mensaje del evangelio a todo el mundo. Y hoy en día sigue causando lo mismo. Muchos prefieren buscar la plata que buscar al Señor, que seguir al Señor, que honrar al Señor. Así que sigue habiendo esa lucha. Pero nosotros como cristianos sabemos y tenemos la seguridad que Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció a la tumba. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús hoy en día, hermanos. Jesús fue arrestado por una turba impresionante, sin nunca haber agredido a una sola persona. La Escritura dice que Él siempre anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, ayudando a las viudas, extendiendo la mano para bendecir, alimentando a multitudes, liberando a los que estaban oprimidos por el demonio, resucitando muertos, porque en Él está la vida. El apóstol Juan dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en contra de Él. Así que viene una turba armadas con palos y algunos soldados, la guardia del templo, armados contra alguien que nunca había levantado un arma. Pero su palabra es espada de dos filos. Por eso cortaba a muchos, por eso molestaba a muchos. Por eso causaba estas emociones encontradas entre unos y otros. Y Jesús es llevado y es juzgado ante el concilio de los judíos, primero con Caifás y Anás, y ahí es maltratado toda una noche y después es llevado ante Pilato. Nunca encontraron algo de qué acusarlo. Después es llevado con Pilato y es puesto ante el gobernador romano para que él lo llevaron con él para que él permitiera que fuera asesinado, porque fue un asesinato. Y Pilato, complaciente con los religiosos, escuchó el clamor de una multitud incitada por ellos que decían: crucifícale. Había 3 personas que iban a ser crucificadas: los 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús y otro que se llamaba Barrabás. No les dé miedo decir. Y Barrabás era una pésima persona y Jesús el mejor hombre que ha pisado la tierra. Y Pilato pregunta: ¿a quién quieren que les libere? ¿A Jesús? Él pensó que todos iban a decir: a Jesús. ¿Pero qué gritaron? A Barrabás. Y hoy en día la gente prefiere a Barrabás también. ¿Y qué hago con Jesús? Dijo: crucifíquenlo. Y gritaron un griterío impresionante, pasiones desbordadas. Pero Jesús
sabía lo que estaba haciendo. Jesús estaba cumpliendo el plan perfecto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que desde la eternidad habían puesto en marcha para poder perdonar nuestros pecados y que tengamos ahora vida eterna. Así que Jesús es llevado después de ser azotado cruentamente, sin ninguna misericordia, pateado, le dieron puñetazos, lo escupieron, y a veces nos imaginamos cosas muy tranquilas sobre esto, pero fue un abuso impresionante. Muchos dicen, no, abuso lo que hacen los que interrogan a algunos delincuentes y los maltratan, los golpean. No es nada comparado con lo que el Señor padeció. Y es llevado y obligado a cargar un madero. Y estaba tan debilitado, eso nos da una idea de cómo él había sido ya maltratado y debilitado físicamente. La flagelación lo había hecho perder una cantidad importante de su sangre y de sus fuerzas, obviamente. Y lleva un madero hasta el monte Gólgota, o el monte de la calavera. Y ahí lo desnudan totalmente, lo ponen sobre el madero y lo clavan al madero. Sus manos, sus pies son clavados al madero y es levantado entre el cielo y la tierra, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él mismo narró la historia de Números cuando habló con Nicodemo. Le dijo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto para el que era mordido por la serpiente, cuando volteaba y la veía y confiaba en que Dios lo sanaría y no moriría, no moría. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor, hermano. Ese es nuestro Salvador. Y si eso no nos conmueve, no nos va a conmover nada. Él ya lo hizo, es una realidad, lo podemos constatar, por ti, por mí. ¿Y por qué seguir rechazando a Jesús? ¿Por qué seguir fluctuando entre dos pensamientos? Como dijo Elías al pueblo de Israel, si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, sírvanle a Baal. No estemos ahí fluctuando. Y es crucificado y es burlado todavía ahí cuando estaba colgado. A ver, bájate. A ver, tú que dices que eres el Mesías, el Rey, el Señor, el Hijo, bájate. Un reto que Él no iba a cumplir. Él no vino para cumplir caprichos tampoco. Él vino a morir por los pecadores. Los mismos ladrones le decían, bájate y bájanos, nos duele mucho. Pero Él seguía firme en su propósito. Y pasaban y meneaban la cabeza y decían, mira este que decía que era el Mesías, ¿cómo terminó? Pero fueron días
impactantes, porque los discípulos estaban temerosos también. ¿Tú recuerdas que Pedro lo negó? Judas ya se había suicidado, se había ahorcado y cayó, se rompió la rama donde se ahorcó y dice que se abrió literalmente su cabeza y salieron sus entrañas. Un espectáculo impresionante. Pero sus discípulos estaban temerosos y los otros envalentonados. Ya ves, logramos lo que queríamos, hemos vencido. El enemigo pensó que había vencido cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Los religiosos pensaron que habían vencido a su enemigo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero no entendían, no entendían. Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque para él son locura. Creían que habían triunfado, pero fue su peor derrota. Y Jesús todavía es traspasado con una lanza para asegurarse que había muerto, pero ni uno de sus huesos fue roto, porque la Escritura preveía que ni uno solo de sus huesos sería quebrantado. Porque a los que tardaban en morir cuando eran crucificados, les rompían las piernas para que murieran más rápido. Entonces ya todo el cuerpo perdía la fuerza del sostén de las piernas y se asfixiaban muy rápidamente. Y Jesús, ni uno de sus huesos fue quebrantado, porque Dios lo había determinado así, para que tuviéramos la seguridad que en Él se estaban cumpliendo las profecías. Molido fue ciertamente por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él por todos nuestros pecados. Y por su llaga ahora nosotros hemos sido sanados, salvados y restaurados. Y es bajado de la cruz antes de iniciar el día de reposo, el día sábado, y es llevado por José de Arimatea y por Nicodemo a una tumba que tenía José nueva. Y dijeron: se acabó. Pero los religiosos no querían dar ni siquiera un pequeño resquicio para que después sucediera otra cosa. Y fueron con Pilato y le dijeron: Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos no se acordaban, hermanos. A veces otros se acuerdan y nosotros que somos cristianos no nos acordamos de todo lo que Jesús ha dicho para bendición de nosotros, hermanos. Así que te pedimos que asegures la tumba. Además de que era una cueva y habían rodado una piedra impresionante, muy pesada, que no cualquiera podría mover, no era fácil, ni siquiera un grupo más o menos organizado. Él dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren la tumba. Tú puedes leer Mateo 26, 27, 28. Y en los 4 evangelios está, no voy ahí porque sería largo citar los pasajes. Pero ¿cuántos los han leído? Y pusieron sello en la piedra, como un sello de seguridad para que nadie la moviera. Y pusieron una guardia de soldados romanos de élite. Yo creo que en las películas has escuchado los Navy SEALs, que son soldados de la Marina de élite que mandan operaciones especiales y que con un grupo reducido pueden lograr muchos rescates o muchas misiones, y que un soldado normal o una persona normal como nosotros
ni cosquillas les hacemos. Había una guardia especial ahí, porque dijeron: no vaya a ser que sus discípulos en la noche se organicen y vayan y saquen el cuerpo y digan que Jesús resucitó. Le llamaron aquel engañador, cuando no hubo ni una sola engaño ni mentira en su boca. Él es la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad. Y Él siempre habló con verdad y actuó con verdad. Y el día domingo, un día como hoy, muy de mañana, dos hermanas cristianas. Qué pena que los hermanos estaban ahí escondidos. Tenían temor. Y ellas iban muy de mañana queriendo ungir el cuerpo del Señor. ¿Cómo iban a mover ese piedrón? Pero tenían en su corazón ungir el cuerpo del Señor, servir al Señor. Y dice que un ángel apareció, que era como un relámpago, y por temor de ellos los guardias quedaron como muertos. Esos soldados de élite quedaron como muertos de la impresión. Así que un ángel puede mostrarse amigablemente, como lo hace en muchos casos, en el caso de bendecirnos a nosotros. Pero cuando se trata de enemigos, pueden tener una apariencia que hace que queden como muertos. Y movió la piedra y se sentó sobre ella. Y llegaron las mujeres y se quedaron impresionadas, no sabían qué hacer, y Él les dijo: ustedes no tengan miedo. Hermano, escúchame, hermana, no tengas miedo. ¿Quieres tener miedo? Mejor. No tengas miedo. Si el Señor envía un ángel, es para bendecirnos. Ahora, cantamos un canto sobre esto, pero quiero aclarar algo. La piedra no se quitó para que Jesús saliera. Jesús ya no necesitaba que le abrieran puertas ni le quitaran la piedra. Él ya había salido, hermanos. A Él ya nada lo podía detener, porque antes tenía un cuerpo físico natural como el de nosotros, que sí requería abrir la puerta, subir escaleras, etcétera. Pero ahora, al resucitar, Él tenía un cuerpo glorificado, el cuerpo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Y entonces entran ellas y ven, les dicen: no busquen entre los muertos, Él está vivo. Y encuentran la tumba vacía. Y les dice: vayan y digan a sus hermanos. ¿A quiénes? A los hermanos que estaban asustados, que Él no está muerto, que Él ya resucitó. Iban corriendo ellas y se les aparece el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo reconocieron y se postraron a sus pies y lo abrazaron y lo adoraron. Abrazaron sus pies. Su cuerpo era real, no era un espíritu como muchos pensaban. Y ha de haber sido un momento glorioso. Y corrieron y les dijeron a los discípulos: resucitó. Y es más, lo vimos. Les deben haber contado toda la historia reducida, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Y dice la Escritura que Pedro y Juan corrieron a la tumba. Y Juan narra: como yo estaba más joven, corrí más rápido y entré primero y después el Pedro. Y vieron que Jesús ya no estaba en la tumba. Porque la muerte no pudo retenerlo.
porque Él venció al pecado y a la muerte. Él es el Salvador de cada uno de nosotros, hermanos. Y su resurrección impactó tanto la vida de los discípulos, y después de los que escucharon el Evangelio, que les dio un valor impresionante. Ante la opresión que vino después de los religiosos y del Imperio Romano, ellos nunca claudicaron, porque sabían en quién habían confiado. Y hoy en día muchos cristianos no saben realmente en quién hemos confiado. No saben que Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, con todo el poder y con toda la autoridad, interviniendo a favor de nosotros todavía, hermanos. Así que Jesús resucitó, hermanos. Él no se quedó en la tumba. Bueno, ¿qué impacto ha causado en tu vida todo esto? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Pablo, quien había sido un perseguidor de Jesucristo, que él creyó que habían triunfado cuando fue crucificado Jesucristo, quien siguió persiguiendo a los primeros hermanos cristianos. Fíjate lo que causó el Jesucristo resucitado en su vida. De ser un perseguidor de Jesucristo y de su iglesia, se convirtió en uno de los principales heraldos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso deberíamos ser tú y yo, hermano. Así deberíamos de ser tú y yo. En Hechos capítulo 1 el Señor les dice a sus discípulos: no vayas ahí, todavía no se vayan de Jerusalén. Ellos ya querían ir a anunciar el Evangelio. Esperen a que venga la promesa del Padre, la cual oíste de mí, el Espíritu de verdad. Dice: porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya tenían el mensaje y querían ir y predicarlo, proclamarlo, pero les dijo: yo quiero investirlos todavía con el poder de mi Espíritu Santo, para que puedan ser testigos míos, o sea, mártires, que así lo fueron la mayoría de los apóstoles, y miles y miles y miles de hermanos. Y Pablo no lo creía. Por eso te digo que era una contradicción de emociones, de pensamientos y de posturas en todo Jerusalén e Israel. Pero ve el impacto que causó en Pablo. Espero que eso nos impacte nuevamente a nosotros y hagamos lo que debemos hacer como lo hizo Pablo. Porque lo primero que le preguntó Pablo al Señor cuando tuvo un encuentro con él, ahí en Hechos 9, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y hoy en día la gente dice: Señor, haz por mí esto, haz por mí esto, haz por mí esto, haz por mí esto. Y se vale pedir. Él dijo: pidan. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos, hermanos? Muchas veces nada. Nada que valga la pena. Nada que impacte nuestro entorno, nuestras familias, nuestros cercanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además les declaro, hermanos, los corintios eran griegos que se habían convertido por la predicación del Evangelio.
les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Si has creído en el evangelio, ahora el evangelio no es solo un mensaje limitado a veces, no, es todo el mensaje de Jesucristo, toda la obra de Jesucristo. Incluye la resurrección, su ascensión y sus promesas de regresar por nosotros. Eso es todo el evangelio, hermanos. Evangelio significa buenas noticias, y claro que son buenísimas noticias, hermanos. A mí me alegra la vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Renueva mis fuerzas, mi ánimo, mi determinación de servirle hasta el último día de mi vida. Pero hay que perseverar, dice. Versículo 2, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Ahora, este retener no solo es aquí, a ver dónde la tengo aquí en la Biblia, no. En mi corazón, en mi mente y en mi vida. En cómo vivo, en toda mi manera de vivir. Porque primeramente, dice Pablo, les he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Directamente del Señor Jesús. Y después pudo hablar con los demás apóstoles. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y eso de que Cristo murió para hacernos ricos, para hacernos esto, aquellos y famosos y poderosos. Murió por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, la destrucción eterna. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todas las profecías de Jesús se cumplieron. Pero qué tremendo que los discípulos al principio, a pesar de que Él se los había dicho y recordado, no lo creían. No estaban con esa expectación de ver cuando Él resucitaba y salía de la tumba. Debieron haber estado esperando. ¿Cuándo, Señor? Es más, vamos ahí a estar en la tumba para ver cuando salga, recibirlo. Bueno, ¿qué hicieron? Estuvieron, te digo que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los últimos capítulos, desde la entrada triunfal hasta la resurrección y la gran comisión. Dice que estaban los 11 de los discípulos, no estaba Tomás. Y llega Jesús y se les presenta. Y ellos se quedaron como, ¿qué pasa? Y Él les dijo, vean mis manos y vean mis pies. Soy yo. ¿Qué? Y como todavía estaban así como incrédulos, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y le dijeron, sí. Le dieron la mitad de un pez y un panal de miel. Me imagino que un pedazo de un panal de miel. Y comió, diga, y comió. ¿Cuántos aquí les gusta comer? Él también comía. O sea que vamos a comer cuando estemos con Él. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Yo no sé qué tanto va a haber, pero va a ser algo majestuoso, hermano y hermana. Después, como no estaba Tomás, llegó Tomás y le dijeron, el Señor resucitó, aquí estuvo con nosotros. Y él dijo, no creo que ustedes están alucinando, como muchos nos dicen que estamos alucinando.
Y le dije, no, sí, Tomás, mira, hasta se comió un pedazo de pescado y le dimos miel, también comió miel. Y hay un dicho famoso tomasino. ¿Cuál es? Hasta no ver, no creer. Y hoy en día muchos cristianos así estamos. Y el Señor dice que tenían la puerta cerrada y apareció en medio de ellos. Nada lo podía detener ya. Y entonces va específicamente con Tomás, le dice, Tomás, ven. Yo a veces digo, ven Señor y danos una jaladita de orejas a cada uno. Le dijo, a ver Tomás, mete tu dedo aquí. Mete tu dedo. ¿Y qué hizo Tomás? Lo metió. Y mete tu mano en mi costado. Obviamente la lanza abrió una herida grande y estaba ahí el hueco. Probablemente metió los 4 dedos. Y se postró y dijo, Señor, ahora sí creo. Le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Voltea y dile al lado, sé creyente ya. No, por si Dios no me escucha, yo voy a echarle aquí. Créele al Señor. Y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de esos hay aquí? Porque nosotros no lo vimos resucitado. Lo vemos aquí en las Escrituras y lo creemos. Dice, son felices, bendecidos los que no vieron y creyeron. Así que eres bendecido, hermano y hermana, por el Señor. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez en la zona de Galilea. Imagínate una reunión de más de 500 hermanos y el Jesús resucitado ahí. Gloria a Dios. Dice, algunos ya han muerto, ya era en el tiempo de Pablo, dice, pero muchos viven aún. Imagínate ir con uno de ellos y decirle, ¿y cómo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? Porque en otra ocasión se apareció a los discípulos que se habían ido a pescar. Hay muchos datos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que nadie tenga duda alguna. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Cristo resucitado apareció a Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia otra vez? De Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos saben que no somos por nuestros propios méritos lo que seamos? Espiritualmente hablando, pero en lo natural también, es por su gracia. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Mira, aquí notemos esto. Él dice, conmigo. Les está hablando a los hermanos corintios como a nosotros hoy en día los morelianos. Aunque no seas de Morelia, pero estás en Morelia, eres moreliano. Dice, su gracia no ha sido en vano, no ha sido vacía, no ha sido hueca en mí. Pero hoy en día en muchos que se dicen creyentes, su gracia prácticamente parece
que es en vano. Dice, pero conmigo no ha sido en vano. Y dice, ¿por qué se ve que no ha sido en vano? Dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¡Guau! Dígale al de al lado, ¿y tú? Ahora, ¿qué ha trabajado? No, pues es que él hacía tiendas. No, se está refiriendo a proclamar el evangelio de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo donde él podía ir. Pero voy a la iglesia, volvemos a lo mismo. No, ¿qué estás trabajando para el Señor? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira, el Señor siempre en su gracia nos respalda, nos da las fuerzas, la sabiduría para hacerlo. Porque o sea yo, o sean ellos, o sea los otros apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Y él estuvo predicando el evangelio en todos lados, en todo Asia y en Europa. Se fue a los gentiles como el Señor le dijo que fuera. Pero Hechos capítulo 17 narra una historia donde llega con unos de los hombres humanamente hablando más complicados, los griegos de Atenas. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Pero Pablo, ¿de qué crees que les habló? De Jesús, de cómo Él vino, cómo Él vivió, cómo Él anduvo haciendo bienes, cómo fue acusado injustamente, fue crucificado y cómo resucitó con poder y gran gloria. ¿Y qué hicieron los atenienses? Se rieron de Él. Hechos capítulo 17 habla de Pablo en el Areópago, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Porque para ellos era una nueva enseñanza. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieren decir esto. Hermanos, mucha gente quiere saber de Jesucristo, pero nosotros no les hablamos de Jesucristo. A ver, les hablamos de nosotros y ellos a quien necesitan es a Jesucristo. Versículo 23. Pablo empieza y les dice, pues veo que son muy religiosos. ¿Y cómo es la gente a nuestro alrededor? Muy religiosa. Dice, porque pasando y mirando su santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Mira, mucha gente dice que adora a Dios, adora a Jesucristo, pero no lo conocen. Así como los atenienses. Pero Pablo dijo, yo les voy a decir quién es, para que lo conozcan. Y empieza a hablarles de Dios. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, o sea, estaban interesados en todo lo que él les estaba hablando de Jesús. Pero cuando escucharon lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así es hoy en día también.
Hay gente que dice que no hay nada después de la muerte aquí en esta tierra. ¿Cuántos aquí creen que sí hay algo después de la muerte? Aquí estamos de paso nada más. Es muy corta la vida aquí en la tierra, pero aquí nos preparamos para toda la eternidad. Ellos creían que incluso el cuerpo era como una prisión del alma. Estábamos aquí aprisionados en este cuerpo. Pero este cuerpo es una bendición porque nos lo dio el Señor, hermanos. Y somos espíritu, alma y cuerpo. Así que no nos quejemos del cuerpo. Porque ¿qué es lo que va a resucitar el Señor siendo ya creyentes? El cuerpo. Porque nuestra alma, nuestro espíritu, ahora tienen vida eterna. Y el día que muramos, nosotros partimos a la presencia de Dios así, en cuestión de segundos. Y el cuerpo es lo que se queda. Por eso ya no le hablamos a los muertos, ya ni te escuchan ni nada. Pero estos cuerpos, el Señor los va a levantar y nos va a dar un cuerpo semejante al de la gloria suya, hermanos. Así que si no hubiera resurrección, no habría salvación. Por eso les digo que el Evangelio es completo. No debemos quedarnos solamente en la cruz, porque es el centro de la salvación. Ahí murió por nuestros pecados, pero la resurrección es la confirmación de que todo lo que Jesús había prometido y dicho era verdad. Porque además, un Salvador muerto, ¿a quién puede salvar? Cuando escuchamos y oramos por nuestros seres queridos que están en religión, que son como los atenienses, en todo son muy religiosos, y le piden a su abuelita que ya murió, cuídame por favor. ¿Puede la abuelita ayudar? No. Pero si yo le digo al Señor, Señor, protégeme por favor, ¿lo puede hacer, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Mucho menos decir, no, mi abuelita me visitó. No fue tu abuelita. Así que Cristo ahora tiene un cuerpo de resurrección y nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. ¿Te fijas? Por eso la relevancia de lo que sucedió hace 2000 años en un día como hoy. Temprano, muy de mañana, el Señor cumpliendo las Escrituras, al tercer día de haber sido muerto, resucitó de entre los muertos. Así que, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. El cristianismo no tendría ningún valor. Fíjate lo que dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana
y aún están en sus pecados. No hay perdón de pecados. Y entonces todos los que durmieron con la fe en Cristo, ahí quedaron. Pero dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero que resucitó para no volver a morir. Porque en el Antiguo Testamento encontramos resurrecciones. Jesús mismo resucitó a la hija de la viuda de Naín, a Lázaro y a la hija de Jairo. Pero volvieron a morir. Por eso dice las primicias de la resurrección para no volver a morir. Cuando recibamos nosotros ese cuerpo glorificado, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? Nunca más volverá a morir, nunca más tendrá dolor, nunca más tendrá calor, ni frío, ni temor, ni angustia, nada que nos aflija. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue? Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de orden? Dígale al de al lado, es un Dios de orden. Porque hay cada desorden. Espero que tú no seas desordenado, hermano. Invítame un día a ver tu closet. O la cocina. Sí, porque ya dijeron, ay, ya viste, te hablan a ti, viejo. En la iglesia, ¿cómo se deben hacer las cosas, hermanos? Pero ¿sabías que hay muchos hermanos que no les gusta? Apague su teléfono, póngalo en vibrador, no traiga comida. Mira, hemos visto cada cosa. Una vez, hace años ya, una hermana trae unas tortonas. Estábamos en Huichiligüí, ¿te acuerdas? Y yo estaba a media prédica y olía todo el lugar a torta. Y no le gustaba, no. Oye, yo les digo, ni en la católica hacíamos eso. Y ahora, es que tenemos libertad en Cristo. Sí, pero no abusen. Dios es un Dios de orden. Seamos ordenados, hermano. Cristo las primicias. Él es el primero que resucitó para no volver a morir. Luego los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Aleluya. En su venida. Y Él está próximo a venir, hermanos. Si morimos antes de que vengan, primero seremos levantados nuestros cuerpos y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién quiere ser enemigo del Señor? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Muchos lo ignoran y son exageraciones, nos quieren asustar. No. Te queremos prevenir de algo espantoso que puedes despertar y decir, como el rico aquel, estoy en este gran tormento.
pero muchos no les importa. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no habrá muerte, se acabó la muerte. Versículo 23. Ya lo leímos, ¿no? Primero, los que son de Cristo. Y Jesús vendrá por su iglesia. Así que, ¿cuántos esperan su venida? ¿Cuántos se glorian en su resurrección? No es algo menor, es algo glorioso. Imagínate que ese cuerpo maltratado, deformado, que envolvieron para sepultarlo, se levantó como un cuerpo glorioso, poderoso. Algo que nadie más ha hecho ni puede hacer. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿ese mandamiento lo recibió Pablo? Sí, también, porque él estuvo con el Señor, recibiendo del Señor todas las revelaciones. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo al principio de 1 Corintios 15? Su gracia no ha sido en vano en mí. Antes he trabajado más que todos nosotros. ¿Cuántos quisieran poder decir algo así? Su gracia no ha sido en vano en mí. Yo ahora sirvo al Señor con todo mi corazón. Ay, hermano, pero yo trabajo. Ahí con mi ejemplo le estoy sirviendo. Y a tus compañeros de trabajo les puedes decir: a la salida nos vemos, como decía uno cuando estaba chico, vas a ver a la salida. ¿Quieres saber algo más de mí? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué soy así? A la salida nos vemos. Y le voy a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la escuela igual. Ay, ¿por qué no le fumas a esto? Ya es legal. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te vas con una muchacha o con un muchacho? ¿Por qué no? No, a la salida de clases nos vemos y les hablo de la vida en Cristo Jesús, que es una vida gloriosa, es una vida emocionante. Y Pablo dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué si el Señor se presentara hoy delante de cada uno de nosotros y nos dijera: ¿qué impacto ha tenido mi gracia en tu vida? Wow. ¿Qué impacto ha tenido su gracia en tu vida? Su resurrección en tu vida. Porque todo lo hizo por ti y por mí. Todo. Aún resucitar es por nosotros. Aún ascender al cielo es por nosotros. Estar a la diestra del Padre es a favor de nosotros. Y regresará por nosotros, hermanos. ¿Qué más esperaríamos? ¿Qué más le podemos pedir? Pero sigue hoy la lucha, la batalla, la confusión de ideas, de pensamientos. No quiero que me vean que soy tan así. A mí literalmente me llegaron a decir, cuando el Señor me llamó para servirle: estás desperdiciando tu vida, tu profesión, eres un profesionista, tal o tal cosa, me decían. Pero yo digo que
es la mejor época de mi vida y no he hecho todo lo que debería de hacer, pero todavía me queda tiempo si Él lo permite, y quiero echarle toda la carne al asador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ponte de pie. ¿Cómo resucitarán los muertos?, se preguntaban. Y la Escritura dice: lo que se siembra no sale igual. Tú siembras un hueso de durazno y ¿qué sale? Una planta que florea. Dígale al de al lado: florea. Un hermano una vez nos retó y nos dijo: hermanos, si hasta los nopales florean, y nosotros, ¿por qué no ni siquiera floreamos, hombre? Así que nuestro cuerpo, tú dices: ay, quiero tenerlo así como lo tenía cuando tenía 19 años. Hermanos, va a ser mucho más glorioso, mucho mejor. Porque luego ahí en su Facebook ponen las fotos de cuando tenían 19 años, 20 años. Digo, está bien recordar, ¿no? Digo, pero luego tendremos algo mucho mejor, hermanos. Abra su Biblia en 1 Corintios 11, antes de irnos. Queremos participar de los elementos de la cena del Señor. Si quieren pasar, y nada más les voy a decir una cosa. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice que